Ay, te creía, coñolita. Bienvenidos, Ronald. ¿Qué tal, don Mario? Buenas tardes. Constantino, buenas tardes. Buenas tardes, don Mario, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí a la orden. Sacó la lengua, Olguita, regáñala. Olguita, ella me sacó la lengua. Olguita. ¿Cómo ha estado, padre? Bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Tú qué tal? Pues ahí pasándolo también, padre, pasándolo un poco. Bueno, Sí, muy bien. Aquí muy hay bien. una lluvia muy poderosa. Ay, aquí en Shela no ha llovido hoy. Un poquito de calor, pero no mucho. Muy Bien, poco, pues no. aquí ha estado Comparado con Guatemala, no. muy húmedo y fresco. Ah, qué bueno que esté fresco. Sí, Eso sí está bueno, sí, porque me contaban que había mucho calor, pues. sí, aquí no, aquí arriba no. Es que estoy a 2000 metros. Sí, ¿verdad? Usted está allá arriba en, ¿cómo se llama? Sí, en ¿Cómo se llama? Fraijanes. Paijanes, sí. Sí, sí, Aquí sí. está, el clima está sabroso. Sí, está un poco parecido a Shela, un poco Parecido, menos sí. frío, menos, ¿verdad? Pero sí está bien alto. Voy a Sí, poner las diapositivas. sí, padre, gusto de oírlo. Gracias, igual. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Klaus. ¿Cómo está? Yo todavía me agarró el tráfico, voy en camino por teléfono. ¿Estás en el tráfico todavía? Sí, está duro ahorita que llovió. Sí, por la lluvia, Cabal. pero ya dejó de llover. Sí, gracias a Dios. Ahí vamos. Pero desde aquí lo estoy oyendo, ¿oyó? Muy bien, perfecto.
Bien, vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega, Dios, Señor, por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora en la hora de ahora y en nuestra la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un En Bueno, en principio, un principio, ahora y ahora y siempre, por los siempre, siglos de los por los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de el sujeto moral. ¿Cómo hacemos para distinguir la moralidad de los actos humanos y cuáles son las características del sujeto que actúa? Bien. En primer lugar, lo que hay que decir es que hay acciones que no son voluntarias y por tanto no son acciones, sino que son pasiones, ¿verdad? Son padecidas. Bien, entonces estas acciones, las que sí son voluntarias, es decir, aquellas en las que uno interviene como un sujeto activo, estas son objeto de una valoración moral. Por tanto, pues hay otras que se llaman actos humanos, y distinguimos entre los actos humanos y los actos del hombre. Los actos del hombre son aquellos en los que no participa nuestra voluntad, la digestión. Pues no participa nuestra voluntad, la circulación de la sangre, no participa nuestra voluntad. Bien, hablemos por tanto de acciones voluntarias. Para poder, pues, entender cómo la vida moral y cómo se hace para valorar estas acciones, para llegar a una valoración moral, hace falta educar el mundo de los sentimientos. Entonces, si yo ordeno y educo mis sentimientos, entonces puedo ordenar mis pasiones. Y para poder ordenar mis pasiones, hace falta que adquiera unos hábitos morales a los que vamos a llamar virtudes. En estos hábitos morales, llamados virtudes, tienen una connotación, y es que son virtudes humanas. Pero las virtudes humanas tienen una correspondiente virtud cristiana. Bien. Vamos a decir como que, imaginen ustedes, las virtudes humanas las podemos comparar con la tierra y en esa tierra, si la hemos cuidado, la hemos preparado, crecen las virtudes cristianas. Entonces, educar los sentimientos es una tarea que se da en el ámbito de la familia, pero también se da en el ámbito de la lucha personal. Bueno. Entonces, aquí tenemos un papá y una mamá llorando ante la tumba de un ser querido durante la Guerra Mundial. Están ambos de rodillas. Tenemos, por tanto, pues una acción voluntaria, ponerse de rodillas a rezar por el fallecimiento de un ser querido. Y en todas las acciones podemos distinguir tres fuentes de moralidad. La primera es el objeto moral de la acción. La segunda es la intención del que actúa. Y la tercera, las circunstancias en que actuamos. Volveré sobre esto más adelante. Por ahora basta con haberlo mencionado. Bien. Nuestro tema, vamos a distinguir entre pasiones y acciones para poder luego hablar de la moralidad de los actos humanos con sus tres fuentes y poder luego hablar de aquellos actos
en los que indirectamente interviene la voluntad y poder también referirme a la imputabilidad moral. Los actos pueden ser imputables moralmente o no. Y pues eso es lo que vamos a estudiar, cómo se aclara esa imputabilidad. Y hablaremos finalmente del mérito. Bien. ¿Cómo hacemos para distinguir entre pasiones y acciones voluntarias? Empecemos por las pasiones. Son fenómenos anímicos. Se producen sin que yo lo decida. Ante esos fenómenos anímicos, soy de alguna manera un sujeto pasivo. Uno puede estar alegre, puede estar triste, uno puede estar emocionado, puede estar uno frío e indiferente. Ante todo eso, dijéramos que son estados de ánimo, estados por los que uno pasa, por eso se llaman pasiones, porque las padezco. Cabe educar esas pasiones, educar esos sentimientos. Y esta es una tarea en la que siempre nos podemos quedar cortos y que con frecuencia requiere más atención. Bien. Las acciones son aquellas en las que somos sujetos activos. Bien, porque en esas acciones estamos proyectando una iniciativa nuestra o la llevamos a cabo. Son actos en los que yo me detengo o actos en los que yo doy en rienda suelta a mis pasiones. Esta escultura que representa a un soldado durante la guerra de Corea. Vemos ahí a un coreano que está a la izquierda del soldado. Pues es una escultura en la que nosotros vemos pues que probablemente hay uno que padece y hay otro que actúa. Uno que padece la acción de la guerra y otro que actúa en la acción de la guerra. Bien. Como dije al comienzo, solo las acciones voluntarias son objeto de una valoración moral propiamente dicha. Es decir, que solo ellas pueden admitir una culpa moral. Puede haber acciones laudables y acciones lamentables. Ya hablaré de ello más adelante. De momento estoy dando prolegómenos. Bien. Los sentimientos no son fenómenos neutros. Siempre tienen importancia en la vida cristiana. Entonces, cuando hablamos de sentimientos o pasiones, estamos hablando de unos sucesos, algo que sucede dentro de mí, que presuponen un juicio sobre la persona o sobre la cosa ante la cual surgen. Yo puedo estar muy contento de ver a un ser querido. Eso es un juicio, estoy contento. Y aquel encontrarme con esa persona o encontrarme con aquel acontecimiento, encontrarme con aquella cosa, puede despertar en mí, pues, una línea de conducta. Y entonces, si despiertan en mí una línea de conducta, puedo ponerme furioso, puedo ponerme contento ante aquello, son líneas de conducta, puedo ponerme indiferente, puedo ponerme frío, puedo ponerme triste. Bien. Ante la pregunta de si existen signos positivos de las pasiones, tenemos que considerar que hay pasiones de signo positivo. Uno puede estar alegre y entusiasmado. Son signos positivos de una pasión. Indican que yo estoy tomando una posición
Y ante aquel signo positivo puedo aprobar, puedo alabar, puedo acercarme a esa persona, o puedo reprobar, puedo criticar, puedo alejarme de esa persona. Por tanto, hay signos positivos y hay signos negativos. Entonces, ante una persona o un acontecimiento que yo valoro como malo, surge una pasión negativa. Estoy encolerizado, estoy triste, estoy apesadumbrado, y eso me lleva a una toma de posesión y a una línea de acción que, si es negativo el sentimiento, la línea de acción también es negativa. Desapruebo, desapruebo, ¿verdad? O agredo, o me siento agredido y desapruebo todo aquello. Cuando uno ve el video que pues anda circulando en las redes de cómo está la sede central de la Universidad de San Carlos, uno se encuentra con cosas lamentables. Parece que pasaron los vándalos por ahí. Robos, desechos, basura, abandono y rupturas. Parece en efecto que las personas que estuvieron ocupando paradójicamente una universidad se hubieran vuelto personas de lo más inculto, ¿verdad? De lo más reprobable posible. Bueno, ok. O sea que siempre hay un suceso ante el cual aparecen las pasiones, positivas o negativas. ¿En qué sentido las pasiones ayudan a la vida cristiana? Como surgen de un juicio verdadero y sugieren una toma de posición y una línea de acción buena, entonces ayudan a la vida cristiana. Ante el pecado yo huyo. Es una línea de acción, huir del pecado, porque si dialogo con la tentación caigo, entonces mejor huyo. Bien, por tanto, si las pasiones surgen de ese juicio verdadero y sugieren una toma de posesión, permiten entender con rapidez lo que es bueno y también permiten consentir que se realice de un modo grato, que yo disfrute haciendo el bien. Eso es apropiado para un buen hijo de Dios. Bueno, pero si presuponen un juicio falso, imagínense ustedes que yo estoy viendo una ofensa donde no la hay, y en consecuencia tomo una postura y una línea de acción moralmente negativa. Entonces falto a la caridad o me comporto violentamente. Eso es un obstáculo para la vida cristiana. Por tanto, sí que influyen en la vida cristiana en forma positiva o en forma negativa. Bien, podríamos decir que siempre nos toca ir cuesta arriba, porque quien experimenta pasiones negativas, pues podría no comportarse bien. Uno puede resistir a la pasión, puede realizar un gran esfuerzo para hacer una obra buena, pero podemos estar siempre cuesta arriba. Entonces, no es fácil, no es fácil ir toda la vida cuesta arriba, toda la vida resistiendo embates de las malas pasiones, toda la vida haciendo lo que no nos apetece hacer, toda la vida rechazando aquello hacia lo que nuestros afectos nos inclinan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo espera Dios que nos portemos? O sea, si uno no corrige el mundo interior de los sentimientos, si uno no educa el mundo interior de los sentimientos, sería muy difícil discernir lo que es bueno. ¿Por qué? Pues porque si yo no corrijo la ira, no corrijo la indiferencia, no corrijo el rechazo, no corrijo la indiferencia, estoy hablando de
actitudes negativas, pasiones negativas, ¿qué va a pasar dentro de mí? Se oscurecerá mi mente y fácilmente voy a ceder ante esas pasiones negativas. Voy a reiterar el enojo, voy a reiterar el maltrato, voy a reiterar las malas palabras, voy a reiterar la indiferencia y la frialdad. Y todo eso me puede llevar a un agotamiento terrible, me puede llevar a estar desanimado. Entonces, cuando hablo de educar los sentimientos, quiere decir darles forma buena, darles forma cristiana. Por tanto, el mundo de los sentimientos requiere recibir una forma. No podemos pensar que estamos expuestos al mundo de los sentimientos como alguien que no puede hacer nada por cambiarlos, mejorarlos, corregirlos y educarlos. Es decir, todos esos movimientos que surgen espontáneamente en mí, yo los puedo educar. Y en la medida en que más los educo, más me ayudan a discernir el bien y a realizar el bien de modo rápido, lleno de certeza, sin dudas, y de un modo agradable. Disfrutaré haciendo el bien. Ahora, ¿qué medio tengo que poner para ordenar las pasiones? Tengo que adquirir hábitos morales. A esos hábitos los llamamos virtudes. La palabra virtud viene del latín que vis, virtus, quiere decir fuerza. Por tanto, las virtudes vienen a ser fuerzas que nos ayudan a apuntalar la voluntad, dirigir la voluntad hacia el bien. Cuando una persona se esmera en ser prudente, justo, templado y fuerte, ha adquirido cuatro fuerzas que modifican las tendencias que están en la raíz de las pasiones. La prudencia evita la precipitación en los juicios, la precipitación en la conducta, en la actuación. La justicia nos lleva a ser equilibrados para dar a cada uno lo que le corresponde. La fortaleza nos lleva a tener determinación para perseguir el bien y realizarlo, aunque haya muchos obstáculos. Y la templanza nos lleva a medirnos en el disfrute de aquellas cosas que traen consigo un placer. Bueno, entonces vamos aprendiendo a modificar las tendencias que están en la raíz de las pasiones. Es que yo soy muy bravo y me tienen que aguantar así. Pues tengo que aprender a tener más templanza en la manifestación de mi carácter. Es que yo por todo lloro. Tengo que aprender a ser más fuerte para dominar ese sentimiento. Es que yo me pongo triste inmediatamente por las cosas, apenas hay algo negativo, ya se pone encapotado el cielo de mi alma y todo lo veo negro. No tiene lógica ese modo tan rudimentario de exponerse a las propias pasiones. Bueno, hay gente que resuelve todo diciendo no tengo ganas. Tiene que educar sus ganas. Tiene que aprender a tener ganas de hacer las cosas que le cuestan. Normalmente cuando la gente dice no tiene ganas, lo que están diciendo es, este asunto me cuesta, y como me cuesta, por ese motivo, no tengo ganas de emprender eso porque lleva consigo esfuerzo. Bien, entonces ordenar la afectividad hace que nos guste hacer lo que es bueno, y que nos dé la gana hacer lo que Dios espera de nosotros. Y hace que converjan ambas cosas. El que me guste hacer las cosas y que me dé la gana hacer esas cosas que Dios espera de mí. Bien. Cabría preguntarse si nuestras acciones voluntarias están motivadas por pasiones y por sentimientos. ¿Qué pesa más, el corazón o la cabeza?
Fíjense ustedes que en este equilibrista va caminando en la cuerda floja, tiene esa vara para hacer sus equilibrios y por un lado está la cabeza y por el otro lado, pesando más, está el corazón. Entonces, ¿cómo hago yo para valorar en su justa medida unas palabras poco caritativas que otra persona me dirige? Si me guío solo por el corazón, lo más probable es que al no razonar mis reacciones, a no filtrar con la inteligencia aquello que estoy sintiendo, entonces voy a reaccionar mal. Bien, puede ser que una persona pronuncie palabras poco caritativas para referirse a un tercero, ¿de acuerdo? ¿Qué indica eso? Que esa persona, pues todavía le cuesta perfeccionar su autocontrol, ¿verdad? Hay autocontrol a veces muy paupérrimo, muy pobre y hay que corregirlo. Bien, a veces la persona no llega a una agresión y se queda en una palabra poco caritativa. ¿Eso qué significa? Pues que su autocontrol ya es alto, porque en vez de agredir físicamente a quien ha dicho aquello, se ha quedado solo en reaccionar de modo verbal. Bueno, cuando una persona estudia poco, se deja dominar. Si yo me dejo dominar por la apatía, el sentimiento de la apatía, pues es menos malo que si la negligencia mía fuera fruto del desinterés voluntario. Entonces puede ser que una persona esté poco aplicada al estudio porque está dominada por la apatía, pero sería peor que se aplique menos al estudio porque está dominada por la negligencia. Y la negligencia es fruto del desinterés voluntario. Entonces ya distinguimos entre una inclinación a la apatía que puede darse en un temperamento flemático y una inclinación a ser negligente porque soy perezoso. Y entonces una persona flemática se opone a su apatía siendo diligente, superando la negligencia, poniendo amor en aquello. Bueno. Vamos a las tres fuentes de la moralidad y las vamos a analizar de una en una. El objeto moral, la intención del que actúa y las circunstancias. Vamos al objeto moral. Cuando hablamos de objeto moral, ¿a qué nos referimos? ¿Al contenido inmediato de una acción voluntaria? Sí, pero no al contenido físico, sino al contenido moral. Es decir, aquello que yo me propongo inmediatamente en el acto de mi voluntad. Porque el objeto moral de alimentarse, de comer, es alimentarse. Esto es lo externo. Pero si resulta que cuando yo tomo aquel alimento, lo que estoy buscando, objeto de la voluntad, es satisfacerme, entonces estoy comiendo con gula. Por tanto, el objeto moral de ese acto no es alimentar, es sobrepasarme. Si yo compro un libro, el objeto moral de mi acción de comprar no es el libro, el objeto moral es tener el libro. Por tanto, comprar, la acción de comprar puede ser un libro, puede ser un carro, puede ser pues, un ventilador, puede ser un calentador, puede ser un microondas. El objeto moral de aquella compra es el libro que me va a servir para instruirme para el bien o para el mal. Entonces caben varios objetos morales en un mismo acto de comprar. El acto de comprar en sí mismo podría ser indiferente, pero cuando lo que yo compro es una pistola para matar a alguien, entonces ocurre que la compra de esa pistola tiene un objeto moral terrible, terrible, quitarle la vida a mi prójimo.
Bueno. Y el libro puede ser objeto de compra y objeto de robo. Entonces, vamos a ver. Comprar un libro y robar un libro, ¿serán acciones idénticas? Si es que yo pienso que el objeto de la compra es sencillamente tener un libro, no, es que estamos ante acciones distintas. Por tanto, yo puedo comprar un libro o puedo robarme un libro. Son dos cosas distintas, comprar de robar. El objeto de lo que yo quiero obtener es el libro, sí, pero lo que no es igual es cómo alcanzo yo el libro, porque no es lo mismo comprarlo que robarlo. Entonces, no podemos tomar como objeto de un acto moral un proceso o un evento físico, porque el proceso o el evento físico se valora en cuanto que origina un estado de cosas en el mundo externo. Entonces, cuando yo quiero saber el objeto moral de un acto, tengo que situarme en la perspectiva de la persona que actúa. Comprar y vender, abstrayéndonos de la persona que compra o vende, puede ser hecho y está siendo hecho por mucha gente en este momento. Sin embargo, hasta que nos situamos en la óptica de la persona que compra o que vende, sabemos cuál es el objeto moral de ese acto de comprar o de vender. Yo puedo vender un veneno, ¿sí? Y el veneno para ratas que yo vendo puede ser que yo lo compre al vendedor porque quiero matar a una persona o porque quiero eliminar a las ratas que están haciendo tantos estropicios en mi jardín o en mi casa. Mira, entonces el objeto moral no es lo mismo que el objeto físico de los actos. Entonces, cuando hablamos de objeto moral, estamos hablando del objeto de la voluntad. Y cuando se pone en movimiento la voluntad nunca se pone en movimiento sola. Se pone en movimiento junto con las virtudes o los vicios de Pepito Pérez, que es el que compra o el que vende. Bien, entonces es un objeto bueno comprar un libro, pero robarse un libro es un objeto malo. Comprarlo es conforme a la virtud de la justicia, robárselo se opone a la virtud de la justicia, entonces entran en juego virtudes y vicios. Si yo quiero, pues, citar a una persona en un lugar determinado, puede ser que yo la cite porque quiero que no esté en su casa cuando va a ocurrir un acontecimiento que yo ya sé que va a ocurrir, y por tanto yo cito a esa persona en un lugar porque me he puesto de acuerdo con terceros para que en ausencia de esa persona puedan entrar a robar a su casa. Entonces citar a esa persona hay que verlo desde la óptica de qué era lo que yo quería, cuál era el objeto de mi voluntad. Entonces, ¿de qué depende el valor de los actos humanos? ¿De qué depende que sean buenos o que sean malos? Depende del valor positivo o negativo del objeto moral. Cité a una persona fuera de su casa porque yo sabía que en su casa iba a haber otras personas que le iban a dar una mala noticia y que iba a sufrir mucho y que era mejor postergar el conocimiento de esa mala noticia para esa persona a la que yo cité fuera. Entonces ya ven ustedes el valor positivo o negativo del objeto moral. Ante la pregunta de si existen actos intrínsecamente malos, la respuesta es que sí. Sí. ¿Y cuáles son esos actos intrínsecamente malos? Los que se oponen por su objeto a exigencias esenciales de las virtudes. La exigencia esencial de la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde en estricto derecho.
Por tanto, no dárselo sería un acto intrínsecamente malo. La exigencia esencial de la virtud de la templanza es guardar el equilibrio ante los actos que nos producen placer. Por tanto, un acto intrínsecamente malo es elegir un acto que me conduce al desequilibrio. Esos actos son siempre y por sí mismos malos. El objeto moral de la masturbación es siempre y por sí mismo malo, por su objeto moral, con independencia de las intenciones del que actúa y las circunstancias. El objeto moral del aborto querido y procurado directamente es siempre un acto de injusticia, es siempre y por sí mismo malo y por tanto nunca se puede legitimar. Y como ustedes ven, estamos claros ante el objeto moral, que hay actos que son intrínsecamente malos porque se oponen a exigencias esenciales de las virtudes. Bien. El que se emborracha para cometer un crimen ha escogido la borrachera como un medio para hacer un acto contrario a la virtud de la justicia, cometer un crimen. Lo mismo cabría decir del que se droga para ese fin. Bueno, entonces, ya ven ustedes que estamos ante cosas que son fenómenos que ocurren en la vida cotidiana y que la gente muchas veces ignora. Bien, ahora vamos a hacernos una pregunta sobre dos extremos que muchas veces están presentes en algunas teorías morales sobre la licitud o ilicitud de un acto y que desvían el juicio y llevan a juicios malos, mal hechos. Esas teorías son la teoría del proporcionalismo y la teoría del consecuencialismo. Entonces hay gente que mide la maldad o la bondad de un acto en función de la proporción que hay entre el acto y sus consecuencias. Hay gente que se queda sencillamente en las consecuencias que se puedan derivar de aquel acto. Entonces, si yo valoro solo la proporción entre los bienes y los males que se persiguen, pero no quiero ver el objeto moral de aquel acto, puedo llegar a una conclusión equivocada. Si yo valoro solo las consecuencias que se pueden derivar de aquel acto, puedo decir que es lícito quitarle la vida a alguien. ¿Verdad? Es que claro, si vas a tener un niño que es un niño que viene deficiente, mejor abórtalo. ¿Por qué? Porque las consecuencias que se derivan de ese niño deficiente para los papás serían terribles porque tendrían que estar prácticamente esclavizados toda su vida a atender a ese niño deficiente. He llegado a una conclusión equivocada por no querer valorar el objeto moral del acto de abortar. Bueno, espero no haberlos confundido con estas dos explicaciones. ¿Qué es la intención? Entonces, mientras el objeto moral se refiere a lo que la voluntad quiere con un acto concreto, yo quiero comprar un libro para enterarme muy bien de cómo hacer un fraude fiscal. Mi voluntad al comprar el libro es adquirir conocimientos sobre asaltos, sobre robos, apertura de cajas fuertes, fraudes fiscales. Ok, ese es el objeto moral. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Por qué quiero yo comprar ese libro? ¿Quiero preparar un examen? ¿Quiero regalar algo a una persona? ¿O quiero aprender a portarme mal? Entonces, la intención comporta lo que la persona quiere. ¿Qué quiere esa persona cuando compra el libro? Lo que quiere esa persona no se obtiene de modo inmediato, se obtiene a través de otras acciones. Quiero llegar a hacer un fraude fiscal, para eso voy a comprar un libro.
que me va a instruir sobre la forma de hacer un fraude fiscal. El fraude no lo hago al comprar el libro, no, ese es el fin que yo tengo cuando me propongo comprar un libro. Por tanto, yo puedo comprar un libro para fines buenos o para fines malos. Depende para qué lo quiero. Entonces, se ve que van juntos la intención del que actúa y el objeto moral del que actúa. Lo que pasa es que si yo compro el libro con la intención de hacer un fraude fiscal colectivo, entonces hay más objetos morales porque voy a hacer que una lista de personas entre en el juego del fraude fiscal. No es que no lo voy a hacer yo solo, no, es que voy a tener muchos cómplices. Si resulta que yo quiero comprar un apartamento, porque comprando el apartamento voy a lavar un dinero, y ese dinero era un dinero negro, un dinero sucio, y entonces se va a diluir, voy a ser perdedizo, ¿no? Voy a comprar el apartamento, luego lo voy a vender a través de una sociedad anónima, etcétera. Voy a hacer una serie de transacciones para diluir la maldad del uso de aquel dinero negro. Entonces, comprar un apartamento en sí mismo no es una cosa mala. Lo que pasa es que lo que yo quiero al comprar aquel apartamento no es solo irme a vivir ahí o que se vayan a vivir ahí mis hijos, sino que lo que yo quiero es disimuladamente con aquel acto se lo voy a donar a mis hijos o se lo voy a donar a unos ancianos. Parecería todo muy bueno, voy a donarlo. Sin embargo, lo que quiero en el fondo es lavar un dinero sucio. Bueno, la intención no se limita a la dirección de cada una de mis acciones si se toman de modo aislado. Porque varias acciones pueden ser ordenadas hacia un mismo objetivo. Es más, podría ser que toda mi vida la oriente hacia ese objetivo. Entonces, hay que ver la intención de las personas, pero sin referirse a una acción aislada, porque esa acción aislada está concatenada con otras acciones que parecían aisladas, pero que forman parte de un complot, de una conspiración. Ustedes han oído hablar de las teorías de la conspiración respecto del virus del COVID-19. Bueno, ahí cabría muchísimas intenciones morales y muchos fines de los agentes que han intervenido en todo aquello, si es que eso fuera cierto. Bueno. Entonces ocurre que al analizar el comportamiento humano nos damos cuenta de que puede haber varios fines subordinados el uno al otro. Yo compro el libro para preparar un examen, yo hago el examen para obtener un título profesional, yo quiero ese título para tener un buen sueldo, quiero tener un buen sueldo para hacer un trabajo útil para la sociedad, quiero servir a mi prójimo y quiero hacer una cadena de servicios. Maravilloso, ahí estamos ante acciones con objetos morales buenos y fines de la gente, del que actúa, también buenos, pero podrían ser malos. Entonces, ¿hay algún fin último en cada comportamiento? Sí lo hay, porque aparentemente cada comportamiento tiene un principio y un fin querido por sí mismo, no por otra cosa. Si yo todo lo hago por Dios, maravilloso, pero si yo todo lo hago por vanagloria o por el afán de poder, de posicionarme, de enriquecerme, de aparentar, de sobresalir, de conseguir un puesto en pues una ONG internacional fuera del país porque quiero desaparecer del mapa geográfico de este país y quiero vivir en otro país donde me va a ser más fácil coordinar una serie de acciones subversivas. Entonces ya vemos que aquellos fines últimos de cada uno de esos actos están torcidos, que no estoy buscando la gloria de Dios, tengo fines aviesos, torcidos.
Bueno, entonces, cuando decimos que un acto por su objeto es ordenable a Dios, hay que esperar a ver si realmente ese acto llega a ser ordenado a Dios. Hay que ver si realmente ese acto alcanza su perfección última en Dios. Es decir, hay que ver si mi voluntad lo ordena efectivamente a Dios. Hay actos que por sí mismos no son ordenables a Dios. ¿Por qué? Porque son actos intrínsecamente malos. No son ordenables a Dios porque son intrínsecamente malos. Bueno, contraer matrimonio para hacer un fraude no es contraer matrimonio por amor. El fin es hacer un fraude. Por tanto, el fin es entrar en una relación de parentesco con la finalidad de hacer un fraude a terceras personas una vez que ya estoy metido en el núcleo familiar, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, hay que esperar a ver si la voluntad ordena efectivamente a Dios a que el acto cuyo objeto era ordenable a Dios. No basta con que sean ordenables, hay que ordenarlos a Dios. Y ahí es donde interviene el fin del que actúa. Ahora que estamos en un mes de elecciones, cabe preguntarse si el fin justifica los medios. O sea, si Menganito o Perencejito quieren ser presidentes de la República, del Congreso de la República, alcaldes, diputados, etcétera, puede ser que prometan el oro y el moro. Es decir, ofrezcan que van a hacer X, Y, Z cosas que luego no van a hacer, porque lo que quieren es llegar a esa posición de poder. Entonces los medios no justifican el fin. Bueno, hay que ver si la intención que tiene aquella persona es moralmente buena o es mala. Si es buena, la intención, el fin del que actúa es bueno, entonces puede aumentar la bondad que tiene su acción por su objeto. Se lanzó de candidato a la presidencia de la República porque quiere trabajar seriamente por el bien común del país, no se quiere encumbrar ni quiere tener acceso a ninguna mordida, no quiere tener acceso a ningún chantaje, no quiere tener acceso al poder por el poder, lo que quiere es servir. Maravilloso. Veremos en los siguientes 4 años si eso es cierto o no. Bien. Entonces, ningún acto puede hacer bueno ni justo un comportamiento que en sí mismo es desordenado, por tanto el fin no justifica los medios. ¿Qué pasa cuando la intención es mala? Una intención mala puede confirmar o aumentar la malicia que tiene el acto por su objeto moral. Entonces, resulta que una persona puede tratar de engañar a otra porque sabe que una vez engañada, la otra persona se va a prestar para pues determinadas acciones que en sí mismas son malas. En consecuencia, cabría decir que la intención mala tiene una malicia mucho mayor de lo que parecía al principio. ¿Por qué? Pues porque pues, el objeto moral no fue revelado con claridad. Ok, puede ser que la malicia se le vea más toda su entidad al cabo de un periodo de tiempo de lo que podía verse al principio. Ok. Pero una intención mala podría ser malo un acto que por su objeto es bueno. Imagínense ustedes a alguien que trata con benevolencia a una persona, a unos niños. Tratar con benevolencia a unos niños es laudable. Pero si los trato con benevolencia con la intención de corromperlos, entonces me gané su confianza con la intención de corromperlo, he cometido un gravísimo error, ¿verdad? Por tanto, aparenté buenas intenciones cuando en realidad las tenía muy malas. ¿Qué son las circunstancias?
son elementos secundarios de un acto moral. Pueden agravar la bondad o la malicia moral de mis actos, o pueden disminuir la bondad o la malicia. Las circunstancias son el qué, el cómo, el cuándo, el quién y el dónde. ¿Qué, cómo, cuándo, quién y dónde? 5 circunstancias que hay que tener en cuenta para averiguar si una acción cuyo objeto moral era bueno, el fin del que actúa era bueno, pero resulta que las circunstancias influyen negativamente. Pueden añadir una nueva razón de maldad o una nueva razón de bondad. Una persona que comete un acto impuro y es una persona que tiene un voto de castidad, evidentemente esa circunstancia, tener un voto de castidad, agrava su acto impuro y tiene que declararlo así en la confesión sacramental. Bueno, un hombre casado que comete adulterio va y se confiesa y no dice que está casado, ¿verdad? Y solo se acusa de lujuria y se acusa de fornicación. No es lo mismo la fornicación que el adulterio. Tiene que aclararlo. Bien, entonces, este ir aclarando ayuda a comprender por dónde van las cosas. Fíjense ustedes lo que decía Chesterton. Decía que para corromper a un individuo basta enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Entonces, los actos moralmente buenos suponen a la vez la bondad de las 3 fuentes, la bondad del objeto moral, la bondad del fin del agente y la bondad de las circunstancias del que actúa. Pasemos al punto siguiente, ¿a qué llamamos objeto indirecto de la voluntad? Hay acciones que tienen efectos colaterales, que no me interesan, que yo no los quiero, ni como fin, ni como medio, pero que yo preveo y permito, en cuanto que están inevitablemente unidos a lo que yo quiero. Entonces, imagínense ustedes que indirectamente una mujer quiere quedarse estéril cuando acepta que le quiten el útero. Pero ella no busca quedarse estéril. Es que le quitan el útero porque está enfermo su útero, porque tiene un cáncer. Entonces está inevitablemente unido a lo que quiere es curarse del cáncer. Pero indirectamente tolera, permite, prevé que va a ocurrir aquello. Sin embargo, eso es indirecto. Por tanto, la esterilización indirecta no es pecado, porque no es querida, ni como fin, ni como medio. Bueno, entonces piensen ustedes que si yo me someto a una curación contra la leucemia, pues eso me va a provocar, entre otras cosas, la calvicie. Si una mujer que quiere formar una familia permite que le quiten el útero porque tiene un tumor maligno que no se puede tratar por otros medios y que se va a quedar estéril, bueno, pues en ambos casos, tanto la calvicie como la esterilidad, son objetos indirectos de la voluntad, no son queridos, son colaterales, son conocidos, son previstos, pero la necesidad de someterme a aquel tratamiento me obliga a tolerarlos. Bueno, a eso se llama objetos indirectos de la voluntad. San Pablo nos enseña que esas acciones, que se deben evitar ciertas acciones, que aun cuando sean lícitas, tienen como objeto colateral o indirecto el escándalo de los débiles en la fe. Por tanto, dice San Pablo, es lícito comer carne, pero voy a dejar de comer carne si eso escandaliza a mi prójimo. Es un ejemplo clarísimo que aparece en una de las cartas de San Pablo. ¿Qué hago cuando mi acción tiene 2 efectos? Uno bueno y otro malo. Podría realizarlas para obtener el efecto bueno que yo quiero de modo directo.
aunque yo no pueda evitar el efecto malo. Por tanto, el efecto malo solo lo acepto indirectamente como algo que tolero y que yo no quiero. Sí, puedo realizar esa acción. Ok. Hay 4 condiciones que hay que observar para que sea lícito ejecutar o bien omitir una acción negativa, una acción que provoque un efecto negativo. Una persona que se tiene que someter a un tratamiento que va a tener como efecto indirecto algo que yo no hubiera querido si me lo hubieran propuesto como el fin principal de aquella acción. Bueno, muy bien. Primer requisito. 4 condiciones para hacer una acción que provoca también un efecto negativo. Primer requisito. Que el acto realizado sea en sí mismo bueno, o por lo menos indiferente. Curar a alguien usando medios lícitos es un acto en sí mismo bueno. Ok. ¿Y cómo manejamos el tratamiento de la esterilidad femenina cuando se pretende tener un hijo a través de la fecundación in vitro? Ojo, ojo. Ahí hay actos intrínsecamente malos porque los hijos no son un derecho, sino que son un don. Y porque el médico no tiene autoridad de Dios para manipular los genes, decidir quiénes son idóneos para vivir, quiénes va a descartar, quiénes va a matar, quiénes va a implantar, quiénes va a dejar en crioconservación o los va a vender como material biológico disponible o los va a desechar. Ok. Primera condición, que el acto en sí mismo sea bueno. No es un acto bueno tomar un óvulo y el esperma de una persona para hacer una fecundación in vitro. Ok. Segundo, el efecto bueno no se puede conseguir a través del mal. Ok. Entonces, el efecto bueno, curarme, no se puede conseguir matando al niño. Le dijeron a Gianna Baretta, una médico italiana, que estaba esperando una bebé, para que usted pueda hacerse un tratamiento. El tratamiento lleva consigo matar a su hijo. Tiene que abortar para que le podamos hacer el tratamiento. Dijo, no, yo no voy a matar a mi hija. Y por tanto, no se sometió al tratamiento, sino hasta después de nacida su hija. Ella sabía que el tratamiento hecho después no iba a ser eficaz y que podía morir, como de hecho sucedió. Pero prefirió la vida de su hijo, de su hija, que luego asistió a la beatificación de su madre. Bueno, estamos ante cosas asombrosas, pero estas cosas son valentía, ¿verdad? Y que nosotros no podemos tampoco pensar que son de otro tiempo. Esto ocurrió el siglo pasado. Bien. Y el Papa Juan Pablo II beatificó y canonizó a esta mujer. Muy bien. Segundo requisito. Ya lo dije, que el efecto bueno no se consiga a través del malo. Yo no puedo hacer el mal para que venga el bien. Yo no puedo producir niños descartables hasta dar con uno que sea paradigmático, que lo pueda reproducir, o para sacarle repuestos para una persona que esté enferma de la misma familia. Por tanto, si el bien que yo deseo procede del mal, entonces el mal no es indirectamente voluntario, sino que sería querido directamente como medio. Bien, tercero, la persona ha de buscar directamente el efecto bueno. Yo busco la medalla de oro, pero tengo que tener una intención recta y tengo que tolerar por necesidad el efecto malo. Puedo prever, ¿verdad? Que me voy a cansar muchísimo, ¿sí? Voy a poner todo el esfuerzo posible para evitar
o por lo menos limitar el efecto malo. Sí, pero lo que no voy a hacer es drogarme para poder sacar la medalla de oro. Y último, que haya proporción entre el bien que se intenta y el mal que se tolera. Entonces yo no puedo arriesgar mi propia vida para ganar unos dólares. No puedo poner en peligro el embarazo tomando una medicina para evitar ligeras molestias. Muy bien. Entonces con esto voy a quitar las diapositivas para poder conversar, porque si no, no da tiempo a que ustedes hagan sus preguntas. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo. Don Mario, buenas Sí, noches. buenas noches. Una Dime. pregunta. Por ejemplo, alguien pudiera decir, yo tengo una buena intención porque me preocupan los derechos o que no se menosprecia a las personas que está esto de moda de LGTB y vota por algún candidato presidencial que apoye eso, pero no investiga que lo que va a provocar con su acción es Pues que en las yo creo que escuelas... si hay un candidato Ajá, presidencial que está apoyando esa agenda, va a causar un daño gravísimo al país, exacto. ¿verdad? Y Y por sobre todo a los tanto, niños, diría yo. Pero digamos, la intención de la persona en ese momento, digamos, se puede pensar que es buena porque han discriminado mucho a esa gente o lo que sea, pero realmente va a cometer un daño gravísimo. lo que pasa es que si él piensa que es bueno, no es idóneo para ser presidente porque no se ha Claro. enterado de lo malo que es eso. Por tanto, ahí Pero ya, la persona que no investiga su voto, digamos, o ahora, que no investiga realmente las intenciones, bueno, ahí comete estamos y tiene ante otra culpa. coyuntura. Yo pensaba que me ¿Verdad? hablabas del candidato. Si tú No, hablas de la persona que va. del que va a Ajá, votar, bueno, pues el que va a correcto. votar puede ser que no investigó o que investigó, pero Exacto. no era evidente la intención del candidato. No lo dijo con claridad, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Correcto. Entonces, ante Sí, eso, pues actuó engañado o, pues, ¿por qué no investiga? A lo mejor porque no sabe bien, ¿verdad? ¿Qué piensa esa persona? No sabe bien porque porque no sabe investigar, no tiene capacidad para investigar y se dejó llevar por la propaganda, ¿verdad? correcto. Es decir, que hay quienes manipulan la opinión pública a base de hacer pensar a la gente lo que quieren que piense la gente. Eso es crear una opinión pública favorable o contraria en función de un candidato. Pero si resulta que con eso están engañando a la gente y están manipulando a las personas, estamos ante un grave daño. ¿Ok? Correcto, sí. Muy bien. Don Mario, Sí, Claudio. se podría decir que por medio de la templanza y la prudencia puede llegar uno a controlar sus pasiones, pero la confesión tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que normalmente la falta de templanza, la falta de justicia, la falta de fortaleza están relacionadas con la falta de prudencia. Entonces, siempre que hay pecados contra la prudencia, la justicia o la fortaleza, esos pecados están relacionados con la imprudencia. ¿Ok? Y desde luego la Gracias, imprudencia puede estar originada en la soberbia. gracias, Uno don Mario. está demasiado seguro de sí mismo, ¿verdad? Así Muy es, bien, ¿no? Hay que tener acto de humildad, ¿no? muy bien. Gracias, don Mario. Para servir. Ricardo, 25 candidatos. perdón, no te escucho. Aquí tenemos 25 candidatos. Voy a ponerme el audífono porque no oigo bien. Un momentito.
Ahora ya. Y le decía, digamos, aquí tenemos 25 candidatos y bueno, podemos tener, pero en el caso del norte, donde hay 2, Sí, así es. ninguno de los 2 es totalmente íntegro. Es lícito votar por el menos malo. Pues ahí no les queda otra, ¿verdad? Y lo que pasa es que aquí en nuestro país el voto de una persona no representa el voto de miles de ciudadanos como ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí el voto de una persona pues representa a esa persona, pero esa persona no representa a un gremio de personas ni a un grupo, ¿verdad? Ni a un departamento del país. Por el modo con que está configurado las elecciones en este país. Ahí sí podrías justificar, bueno, voy a escoger el menos malo a mi criterio. Bueno, a veces no queda otra más que escoger el mal menor, porque no hay nada más donde escoger, ¿verdad? Sí, Muchas gracias. muy bien. Bueno, entonces la otra semana, si Dios quiere, terminaremos nuestra lección que ha sido comenzada hoy. Y sí, Mauricio. Una pregunta. ¿Hay algún lugar donde uno puede verificar qué es lo que cada uno de los candidatos piensa al respecto de esto de los matrimonios igualitarios, aborto y esto? ¿Hay algún website o algo donde estén hechos esos entrevistas? Me parece que hay un lugar que se llama Yo Voto Mejor, pero también me parece que hay, eso es una web, pero que hay, AFI hizo, o por lo menos lo intentó, ¿verdad? La Asociación Familia Importa intentó averiguar que se comprometieran cada uno de los candidatos a favor de la vida. Sé que estaban en ello, pero no sé cuál fue el resultado. Okay. Muchas gracias. Sí. Voy a ir a AFI. Muy bien. Bueno, pues rezamos el Ave María. Don Mario, perdón, solo una preguntita. ¿En qué diapositiva se quedó? Te voy a decir ahora mismo porque no me fijé, pero ahora lo averiguo. Un segundito. Yo te lo aviso a tu WhatsApp, ¿ok? Gracias. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Nos quedamos en la diapositiva número 48. Gracias, don Mario. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien.